Hola, soy Glenda Omaña, periodista internacional. Es un gusto tenerlos con nosotros y quizá muchos de ustedes, al igual que gran parte de Latinoamérica y el mundo, se pregunta qué está pasando con las protestas en los distintos países, ese fenómeno que comenzó con los ecuatorianos, en Chile, en Bolivia, en Colombia. ¿Qué está sucediendo en nuestra América Latina? Hoy tenemos un invitado de lujo y es nada menos que el secretario general de IDEA. IDEA es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, con sede en Estocolmo. Kevin Casas es el secretario general, compatriota, así que muy contenta de estar aquí los dos en México, ¿verdad? Así es. Felicitamos a los mexicanos también por todos estos procesos. Sí. Pero quisiéramos comenzar, porque estamos aquí por la presentación muy importante de un informe realizado por ustedes sobre el estado de la democracia a nivel global, pero también obviamente a nosotros nos interesa a nivel latinoamericano. Y quisiera comenzar con algo que es una preocupación general y es el origen de estas manifestaciones. Hay mucha confusión, no solo en los países donde se han producido las manifestaciones, sino a nivel internacional. ¿Cuál es tu explicación? Cómo no. Muchísimas gracias, Glenda. Siempre es un gusto verte y estar con vos. Esa es una historia que tiene muchos matices. O sea, depende un poco del país, depende de la región, aunque sí hay temas comunes. A mí me parece que mucho del enojo que estamos viendo manifestarse en las calles en América Latina tiene que ver, por un lado, con el hecho de que la democracia tiene consecuencias, y una de las consecuencias que se han ido construyendo a lo largo de estos 40 años de consolidación democrática en América Latina es una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos y mucho más demandante de sus derechos. Eso por un lado, eso es, digamos, una forma positiva de ver lo que está pasando. Por otro lado, es innegable que una parte importante del enojo ciudadano que se está manifestando en América Latina, como en otras partes del mundo, tiene que ver con la persistencia de patologías muy complicadas que le hacen un daño brutal a la democracia. La corrupción es una de ellas y la impunidad derivada de la corrupción, pero también y esto es particularmente importante en América Latina, las terribles desigualdades sociales y el enojo con los privilegios injustificables que en última instancia termina pagando la ciudadanía. La gente no está dispuesta a seguir sufragando eso. Es decir, hay una justificación para esa frustración por parte de la ciudadanía. En algunos sentidos, sí, sin duda. Ahora, es muy importante, Glenda, y yo creo que esto es una de las cosas que trata de hacer el informe, que tengamos una discusión balanceada sobre el estado de la democracia. Porque lo que sería terrible es que tiremos el agua sucia de la tina con el bebé adentro, ¿verdad? Y en esto hay señales esperanzadoras en América Latina. La gente está cabreadísima. Sin embargo, qué sé yo, el caso de Chile, por ejemplo. Vos no ves a nadie en Chile pidiendo el retorno del autoritarismo. Lo que hay en este momento es un debate sobre la calidad de la democracia y sobre lo que la democracia debe entregarle a los ciudadanos para responder a sus demandas, pero es un debate dentro de los parámetros de la democracia y eso me parece que es muy rescatable. Excelente este informe y parte importante de una de las conclusiones es que 9 de cada 10 latinoamericanos vivimos en democracia, ¿no? Así es. 9, que es algo bueno, pero como vos decías anteriormente, el problema es la calidad. Así es. Y ahí el descontento, la apatía, especialmente de los jóvenes hacia la política, el desencanto. Mucho de eso, como lo has explicado anteriormente, es la corrupción y 40 años, yo no puedo creer que durante 40 años en Latinoamérica la corrupción se haya mantenido en el mismo nivel, es decir, no se ha podido disminuir. ¿Qué se puede hacer? Glenda, es peor. Ese dato sobre la corrupción es uno de los datos, me parece a mí, más impactantes del informe. El hecho de que la proporción de países con altos niveles de corrupción, no en América Latina, en el mundo, no ha cambiado nada desde 1975.
está exactamente igual que como estaba en 1975. Lo cual sugiere, para empezar, que la corrupción es un problema enormemente complicado. Ahora, hay cosas que se pueden y se deben hacer. A mí me parece que uno de los elementos centrales en cualquier discusión sobre la calidad de la democracia tiene que ser, en América Latina y en el resto del mundo, la independencia judicial. Sin independencia judicial, sin un poder judicial autónomo, vigoroso, libre de influencias políticas, es muy difícil tener éxito en la lucha contra la impunidad y es muy difícil tener éxito en la lucha contra la corrupción. Yo creo que ese es un tema muy central. Y digo, entre más viejo me vuelvo yo, Glenda, más termino convencido de que el estado del Poder Judicial, la calidad de las instituciones judiciales, el nivel de autonomía que disfrute el Poder Judicial es uno de los mejores barómetros que existe sobre la calidad de la democracia en general. ¿Y hay algún ejemplo específico exitoso que tengas en mente en este momento? Vamos a ver, en materia de independencia judicial, la región, América Latina, ha avanzado un poquito. Mínimo. Y ha avanzado de manera desigual. Hay poderes judiciales en la región que todavía conservan niveles de credibilidad importantes, entre ellos el de nuestro país. Costa Rica. Costa Rica. Y eso me parece que es un activo fundamental, que no hay que dejarlo perder, porque como decía, es verdaderamente central y revelador de la calidad de la democracia. Qué bien estamos, sabemos que tienes que irte porque vas también para presentar este informe en Nueva York, pero estamos en México y tenemos que hablar también en México de un proceso electoral que fue ejemplar. Sí. Y en este momento se escogió a México para presentar este importante informe. ¿Cuál es tu reflexión? A ver, yo creo que, como lo decía yo en el acto de presentación del informe, yo creo que las instituciones electorales mexicanas son un patrimonio importante que ha construido este país a lo largo de 40 años y que más allá de los titulares del día y de los pleitillos, ¿verdad?, de las disputas políticas de alto y bajo calibre que se den alrededor de las instituciones electorales, creo que este país tiene que estar consciente de ese patrimonio que ha construido. Estas son instituciones que han jugado un papel muy importante, que juegan un papel muy importante en la salud de la democracia mexicana y que jugaron un papel fundamental en la transición democrática de este país. Este era un país en el que las elecciones no contaban, no significaban nada y ahora es un país en el que las elecciones significan excepto mucho. por los homicidios, ¿no? Como 43 personas o más. No, digo, hay un montón de problemas pues, que uno puede señalar, algunos de ellos ligados a la violencia. Pero este es un país en el que los procesos electorales han experimentado un avance brutal en las últimas décadas, y la solidez de las instituciones electorales mexicanas realmente es un ejemplo. Y eso es de celebrar. Absolutamente es de celebrar, y es una cosa de la que México debe estar orgulloso, y no solo México, me parece que América Latina. Ya para terminar, este año estás estrenando ese gran puesto. Felicidades como secretario general de IDEA en Estocolmo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentís? Muy contento, Glenda. IDEA Internacional es una institución muy interesante con la que yo había tenido mucha relación en el pasado, que hace un trabajo muy valioso, por un lado de producción de conocimiento comparado en temas electorales, en temas de diseño constitucional, en temas de gobernabilidad democrática, y por otro lado un trabajo de acción, de proveer asistencia técnica en este momento en más de 70 países en el mundo. Entonces realmente es un trabajo fascinante, que lo pone a uno en contacto con lo que está pasando políticamente, literalmente en todo el mundo. Así que para los de nosotros que somos fiebres de la política, la verdad que es una oportunidad muy bonita, y además debo decir, también es creo que es una cosa buena que por primera vez
haya alguien de América Latina que esté claro. esté al frente de la organización. Excelente. Yo creo que América Latina ya a estas alturas, que un poco lo que estábamos hablando antes, la democracia en América Latina ya tiene pantalones largos, ¿verdad? Y creo que la experiencia acumulada por América Latina a lo largo de estos 40 y tantos años tiene mucho que hablarle al resto del mundo. Entonces, darle un poquito, un sabor latinoamericano a Idea Internacional no es una mala cosa. A través tuyo. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades también por el informe, por lo menos una pincelada. Gracias, Kevin, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Glenda Umaña.